Ella entregó el cuerpo, pero esperaba su corazón. El millonario ofrecía noches. Nunca promesas. Cada madrugada. Era una herida abierta en silencio, hasta el día en que decidió no rogar más. Marina siempre creyó que el amor era algo que se construía con el tiempo, como una casa levantada ladrillo por ladrillo, con paciencia y dedicación. No era de esas mujeres que esperaban príncipes azules o finales de cuento de hadas. Ella creía en algo más simple y profundo, que dos personas, al encontrarse, podían crear juntas un mundo donde cupieran sus sueños, sus fragilidades y sus certezas. Era esa la creencia que llevaba en el pecho cuando se despertaba cada mañana en su pequeño estudio en la colonia Condesa, en Ciudad de México, donde vivía sola desde hacía 3 años. Trabajaba como traductora freelance, un oficio que le permitía quedarse en casa, rodeada de libros y del silencio que tanto apreciaba. Marina no era mujer de fiestas ni de círculos sociales amplios. Prefería la compañía de pocas personas, aquellas que realmente importaban, aquellas con quienes podía conversar sobre la vida sin necesidad de fingir ser alguien que no era. Su rutina era predecible, casi monótona para los ojos de fuera, pero para ella había una belleza en aquella simplicidad. Se despertaba temprano, tomaba café mirando por la ventana los árboles de la calle, trabajaba hasta el final de la tarde y por la noche leía o veía alguna película antigua. Era una vida pequeña, pero era suya. Fue una tarde de septiembre, durante un evento literario en el centro cultural que quedaba a pocas manzanas de su casa, cuando Marina vio a Rodrigo por primera vez. Él estaba sentado en la primera fila, con un traje oscuro y una postura erguida, como alguien acostumbrado a estar al mando. Marina estaba allí solo como oyente, curiosa sobre la conferencia que trataba de literatura contemporánea mexicana, pero fue imposible no notar su presencia. Había algo magnético en aquel hombre, algo que iba más allá de la apariencia o de la ropa cara. Era la forma en que miraba al ponente, atento, absorbiendo cada palabra, como si realmente le importara lo que se estaba diciendo. Cuando el evento terminó, Marina se acercó a la mesa de libros que se estaban vendiendo. Hojeaba distraídamente una edición de cuentos cuando sintió una presencia a su lado. Era él. Rodrigo tomó el mismo libro que ella estaba mirando y sonrió de lado, una sonrisa que parecía guardar secretos. ¿Te gustan los cuentos?, preguntó él sin ninguna formalidad, como si ya la conociera desde hacía años. Marina sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Sí, me gustan», respondió intentando sonar natural. «Son historias cortas, pero muchas veces dicen más que novelas enteras». Él asintió, como si estuviera profundamente de acuerdo. «Rodrigo Almeida», dijo él extendiendo la mano. Marina dudó por un instante antes de aceptar el saludo. «Marina Acosta», respondió. La mano de él era firme, cálida, y el contacto duró un segundo más de lo necesario. Conversaron durante algunos minutos sobre literatura, sobre autores mexicanos, sobre la vida en Ciudad de México. Rodrigo hablaba con facilidad, con un entusiasmo que contrastaba con la imagen seria que transmitía a primera vista. Marina descubrió que era empresario, dueño de una constructora que operaba en grandes proyectos en la ciudad. Él no se jactaba de ello, pero era imposible no percibir el orgullo discreto en su voz cuando hablaba de su trabajo. Antes de despedirse, Rodrigo le pidió su número. «Me gustaría continuar esta conversación en otro momento», dijo él, con una mirada que Marina no supo interpretar. Ella le dio el número, aún sin saber si aquello era solo amabilidad o si había algo más. En los días siguientes, Marina se encontró pensando en él más veces de las que le gustaría admitir. Él era diferente a los hombres que conocía. Había una intensidad en él, una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Rodrigo le envió un mensaje 3 días después. Simple, directo. «¿Quieres cenar conmigo mañana?». Marina leyó el mensaje varias veces antes de responder. Una parte de ella quería decir que no, mantenerse segura en su rutina, lejos de complicaciones. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, quería decir que sí. Y eso fue lo que hizo. La cena fue en un restaurante discreto en la colonia. Roma
Un lugar encantador, con luces bajas y música en vivo. Rodrigo llegó puntualmente, vestido de forma más casual, pero aún impecable. Durante la comida conversaron sobre todo. Él habló sobre su infancia en el interior de Jalisco, sobre cómo llegó a Ciudad de México aún joven, determinado a construir algo grande. Habló sobre los desafíos, las noches sin dormir, los riesgos que tomó y que afortunadamente salieron bien. Marina, por su parte, contó sobre su pasión por los libros, sobre cómo la traducción era una forma de vivir varias vidas sin salir de casa. Rodrigo la escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, queriendo entender quién era ella realmente. Al final de la noche, cuando la dejó en casa, hubo un momento de silencio en el coche. Rodrigo la miró con una intensidad que Marina nunca había visto antes. Ella sintió que iba a besarla, pero él solo tomó su mano y dijo: «Me ha gustado mucho la noche, Marina. Espero que podamos repetirlo». Ella salió del coche con el corazón acelerado, sin entender completamente lo que estaba sintiendo. Las semanas siguientes fueron una secuencia de encuentros. Rodrigo la llevaba a lugares a los que ella nunca había ido. Restaurantes sofisticados, exposiciones de arte, conciertos. Él tenía un mundo entero al alcance de sus manos y parecía querer compartir todo eso con ella. Marina se sentía especial, vista, como si finalmente alguien se hubiera dado cuenta de que existía. Rodrigo era atento, pero también misterioso. Hablaba sobre el trabajo, sobre los proyectos, pero nunca sobre su vida personal. Nunca mencionaba a su familia, amigos cercanos, relaciones pasadas. Era como si él existiera solo en el presente, en aquel espacio que creaba con ella. Fue en la quinta vez que se encontraron que todo cambió. Rodrigo la invitó a ir a su apartamento, un lugar que describió como su refugio. Marina dudó, pero la curiosidad y el deseo de estar cerca de él hablaron más alto. El apartamento estaba en Polanco, en un edificio moderno con una seguridad impecable. Cuando entró, quedó impresionada. Era un lugar amplio, decorado con buen gusto, lleno de cuadros y objetos que parecían haber sido elegidos con cuidado. Había una cava de vinos, una biblioteca que ocupaba una pared entera, sillones de cuero que parecían abrazar a quien se sentaba en ellos. Era el tipo de lugar que aparece en revistas de decoración, pero que, al mismo tiempo, parecía frío, impersonal, como si nadie viviera realmente allí. Bebieron vino, conversaron hasta tarde, y entonces, casi naturalmente, se besaron. Fue un beso intenso, lleno de deseo y de una urgencia que Marina no esperaba sentir. Ella se entregó, dejando que el momento la llevara. Aquella noche, hicieron el amor por primera vez. Para Marina fue más que solo un acto físico. Fue una entrega completa, una forma de decir sin palabras que confiaba en él, que estaba dispuesta a construir algo verdadero. Creyó que aquella noche era el inicio de una historia que los dos escribirían juntos. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, Rodrigo ya estaba vestido, listo para salir. Le besó la frente, dijo que tenía una reunión importante y que hablarían más tarde. Marina se quedó sola en aquel apartamento enorme, intentando entender lo que acababa de suceder. Esperó la llamada, el mensaje, cualquier señal de que aquella noche había significado algo para él también. Pero los días pasaron, y Rodrigo solo volvió a buscarla una semana después, como si nada hubiera pasado. Marina intentó preguntar sobre la distancia, sobre el silencio, pero él cambiaba de tema con habilidad. Decía que estaba ocupado, que el trabajo estaba intenso, pero que pensaba en ella. Y entonces, cuando menos lo esperaba, él volvía, con aquella sonrisa, con aquella mirada, y todo parecía tener sentido de nuevo. Se veía atrapada en un ciclo que no lograba entender, pero del que tampoco podía salir. Los encuentros se repitieron, siempre en su apartamento, siempre de noche, siempre intensos, pero siempre seguidos por un distanciamiento que dejaba a Marina cada vez más confundida. Empezó a notar un patrón. Rodrigo aparecía cuando quería, desaparecía cuando le convenía, y nunca, en ningún momento, hablaba sobre el futuro. No hacía planes,
No la presentaba a nadie. No la invitaba a eventos donde otras personas estarían presentes. Marina existía solo dentro de aquellas 4 paredes, dentro de aquel espacio que él controlaba completamente. Intentó conversar sobre eso algunas veces. «Rodrigo, ¿a dónde va a parar esto?», preguntó ella una vez después de otra noche juntos. Él estaba acostado a su lado, mirando al techo. Se rió, como si la pregunta fuera ingenua. «Marina, estamos bien así, ¿no? ¿Para qué complicarlo?». Ella no supo qué responder. Una parte de ella quería gritar que no estaba bien, que quería más, que merecía más. Pero otra parte, la parte que tenía miedo de perderlo, simplemente asintió y cambió de tema. Las semanas se transformaron en meses, y Marina se vio cada vez más involucrada con Rodrigo, pero también cada vez más sola. Sabía todo sobre su apartamento, sobre los cuadros que coleccionaba, sobre la marca de vino que prefería, sobre la forma en que dormía cuando estaba demasiado cansado. Pero no sabía nada sobre su vida fuera de ese espacio. No sabía quiénes eran sus amigos, si tenía familia, si alguna vez había amado a alguien antes. Rodrigo era un libro con páginas faltantes, y Marina estaba leyendo solo los capítulos que él permitía. Una noche, después del 10º encuentro, Marina estaba acostada a su lado, mirando el techo caro e impersonal de la habitación. Se sintió vacía, como si hubiera dado todo de sí y no hubiera recibido nada a cambio. «Rodrigo», susurró ella, «¿sientes algo por mí?». Él se giró hacia ella, con una expresión que no pudo descifrar. «Claro que siento, Marina, eres especial». Pero no dijo qué, no dijo cómo, no dijo que la amaba, y Marina se dio cuenta en ese momento de que tal vez nunca lo diría. Empezó a cuestionarse. ¿Estaba siendo utilizada? ¿Acaso Rodrigo veía en ella solo una compañía conveniente, alguien que siempre estaba disponible cuando él la necesitaba? La duda comenzó a carcomerla por dentro, pero no tenía el valor de enfrentarlo de verdad. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de que, al exigir claridad, perdiera incluso lo poco que tenía. Los encuentros continuaron. El 11º, el 12º, el 13º. Cada uno dejaba a Marina un poco más agotada, un poco más perdida. Empezó a darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma. Dejó de salir con las pocas amigas que tenía. Dejó de aceptar trabajos que exigían más dedicación. Su vida giraba en torno a Rodrigo, a cuándo iba a llamar, a cuándo iba a querer verla. Se estaba perdiendo, y lo sabía, pero no podía parar. Fue en el 14º encuentro que Marina tuvo una revelación. Estaban en su apartamento, como siempre, y Rodrigo estaba al teléfono, hablando sobre un proyecto importante. Marina estaba sentada en el sofá, observándolo, y de repente se vio desde fuera, como si fuera una espectadora de su propia vida. Vio a una mujer enamorada, sí, pero también a una mujer invisible. Una mujer que estaba allí, pero que no tenía voz, no tenía espacio, no tenía futuro en aquella historia. Se dio cuenta de que se estaba conformando con migajas, aceptando lo mínimo porque tenía miedo de quedarse sin nada. Aquella noche, después de que Rodrigo colgara el teléfono, lo intentó una vez más. «Rodrigo, necesitamos hablar, sobre nosotros, sobre lo que esto significa». Él suspiró, como si estuviera cansado. «Marina, estás exagerando. Estamos bien. ¿Por qué necesitas ponerle etiquetas a todo?». Ella sintió que las lágrimas subían, pero las contuvo. «No son etiquetas, Rodrigo. Es respeto. Es saber dónde estoy, en tu vida». Él no respondió. Solo se levantó y fue a la cocina a buscar más vino. Marina se quedó allí, sola en el sofá, entendiendo que su respuesta ya había sido dada por su silencio. La 15ª noche llegó. Marina fue al apartamento de Rodrigo sin expectativas. Ya sabía cómo iba a terminar aquello. Él estaba cariñoso, pero de una forma mecánica, como si estuviera cumpliendo un guión. Hicieron el amor, pero Marina no sintió pasión. Sintió solo una tristeza profunda, un luto por lo que podría haber sido y nunca fue. Acostada a su lado mientras Rodrigo dormía, miró al techo por última vez y entendió.
Ella no era una mujer en aquella historia. Era solo un intervalo en la vida de él, una pausa entre reuniones, entre compromisos, entre cosas más importantes. A la mañana siguiente, Marina se despertó determinada. Se vistió en silencio mientras Rodrigo aún dormía. Antes de salir lo miró por última vez. Sintió una punzada en el pecho, pero también una certeza. Ella merecía más. Merecía a alguien que la viera de verdad, que la eligiera, que construyera con ella. Y Rodrigo nunca sería ese hombre. Salió del apartamento sin hacer ruido, bajó por el ascensor, atravesó el vestíbulo lujoso y cuando pisó la acera sintió el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones. Era como si estuviera respirando de verdad por primera vez en meses. Marina no sabía aún qué haría, pero sabía que no volvería. No volvería a aquel apartamento, a aquel ciclo, a aquella versión pequeña de sí misma. En los días siguientes, Rodrigo intentó contactarla. Llamó varias veces, mandó mensajes. Marina los leyó todos, pero no respondió a ninguno. Necesitaba ese silencio para reencontrarse, para curar las heridas que ella misma había permitido que se abrieran. Fue difícil. Hubo noches en las que casi cedió, casi le devolvió la llamada, casi creyó que tal vez, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. Pero entonces recordaba el vacío que sentía a su lado, la soledad que la acompañaba incluso cuando estaban juntos, y las ganas se le pasaban. Marina empezó a escribir. Al principio era solo una forma de organizar sus pensamientos, de sacar todo lo que estaba sintiendo. Escribió sobre los encuentros, sobre las promesas no cumplidas, sobre las señales que ignoró porque quería creer que el amor podía transformarlo todo. Escribió sobre el dolor de ser vista solo a medias, de ser deseada pero no amada, de estar presente pero no ser elegida. Y cuanto más escribía, más entendía que aquella historia no era solo suya. Era de muchas mujeres. Mujeres que se perdían intentando ser suficientes para hombres que nunca estarían listos para amarlas de verdad. Reunió 15 objetos, pequeñas cosas que guardaba de los encuentros con Rodrigo. Una flor seca que él le había dado en el segundo encuentro. Un botón de camisa que se cayó en el sofá en la cuarta noche. Una nota escrita a mano con una frase cualquiera que él dijo y que ella, ingenuamente, guardó como si fuera una declaración. Una pulsera que se rompió durante un momento de intimidad. Un corcho de vino de una de las tantas botellas que compartieron. Cada objeto era un recuerdo, un fragmento de una historia que nunca se completó. Marina lo puso todo en una caja, y en el centro escribió una carta. No era una carta de rabia, no era una carta de acusaciones, era solo la verdad sobre lo que sintió, sobre lo que esperó, sobre lo que nunca recibió. Escribió sobre las 15 noches, sobre cómo cada una de ellas la dejó un poco más vacía, un poco más distante de sí misma. Y terminó diciendo que no mandaba aquella caja para herirlo, sino para liberarla a ella, para cerrar un ciclo que necesitaba ser cerrado. Descubrió por medio de una búsqueda rápida en Internet que Rodrigo sería homenajeado en un evento importante, una ceremonia donde recibiría el premio al empresario del año. Marina sonrió con ironía. Empresario del año, hombre exitoso, admirado, aplaudido, pero ella conocía el otro lado, el lado que usaba a las personas y luego las desechaba, el lado que nunca había aprendido a amar de verdad. Marina envió la caja a su oficina, con instrucciones para que fuera entregada el día del evento. No quería venganza, no quería destruirlo, solo quería que él lo supiera, que entendiera que las acciones tienen consecuencias, que las personas no son desechables, que hasta el hombre más poderoso puede perder algo valioso cuando trata el amor con desdén. Después de enviar la caja, Marina sintió que un peso se le quitaba de los hombros. No esperaba nada a cambio. No esperaba que Rodrigo cambiara o que viniera tras ella pidiendo perdón. Lo hizo por ella misma, como una forma de cerrar aquel capítulo y poder empezar otro. Y así, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Marina miró por la ventana de su estudio
y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que vendrían días mejores, de que se encontraría a sí misma de nuevo, de que un día encontraría a alguien que la amara de verdad, alguien que la viera por completo y no solo por las partes que le convenía ver, porque Marina había aprendido algo importante. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y ella, finalmente, estaba eligiendo sobrevivir. La noche del evento llegó como todas las otras noches importantes en la vida de Rodrigo Almeida, con pompa, organización impecable y la expectativa de otro reconocimiento público. Estaba acostumbrado a esos momentos. Durante los últimos 10 años, había construido un imperio en el sector de la construcción, levantando edificios que cambiaban el paisaje de Ciudad de México, cerrando contratos millonarios, siendo portada de revistas de negocios. Rodrigo sabía cómo comportarse en esos ambientes, sabía sonreír en el momento adecuado, estrechar las manos adecuadas, decir las palabras que la gente esperaba oír. Era un hombre que dominaba el arte de ser admirado. El evento se celebraba en un hotel de 5 estrellas en la zona del Paseo de la Reforma. El salón estaba repleto de empresarios, políticos, periodistas y personalidades influyentes, todos vestidos impecablemente, todos allí para celebrar a los mejores del año en diversas categorías. Rodrigo sería homenajeado como empresario del año, un título que recibía con orgullo, pero también con cierta indiferencia. Al fin y al cabo, ya había conquistado tanto que un premio más parecía solo otro detalle en su trayectoria. Llegó temprano, como siempre. Le gustaba tener el control, saber exactamente cómo funcionarían las cosas. Fue directo al camerino reservado para los homenajeados, un espacio amplio y bien decorado donde podía prepararse antes de subir al escenario. Había flores, una botella de champán helada, un espejo enorme donde podía ajustar el traje, todo pensado para hacer que los homenajeados se sintieran especiales. Rodrigo estaba solo en el camerino cuando la puerta se abrió y un empleado del hotel entró cargando una caja. «Disculpe la molestia, señor Almeida», dijo el joven, «pero esto llegó para usted hace poco. Dijeron que era urgente». Rodrigo frunció el ceño. No esperaba nada. Tomó la caja de las manos del empleado, le dio las gracias y esperó a que saliera. Cuando se quedó solo de nuevo, miró el paquete. Era simple, discreto, sin remitente. Pensó que sería otro regalo corporativo, tal vez de algún proveedor o socio de negocios queriendo felicitarlo por el logro. Abrió la caja con poca ceremonia, pero en cuanto vio el contenido, todo su cuerpo se tensó. Dentro había objetos que reconoció de inmediato: una flor seca, un botón de camisa, una nota con su propia caligrafía, una pulsera rota, un corcho de vino y otros pequeños artículos que para cualquier persona no significarían nada. Pero para Rodrigo, cada uno de ellos era un recuerdo específico, un fragmento de momentos que había compartido con Marina. En el centro de la caja había una carta. Rodrigo la tomó con las manos temblando ligeramente, desdobló el papel y comenzó a leer. La letra era delicada pero firme, las palabras eran tranquilas, pero cargadas de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. «Rodrigo», comenzaba la carta, «te envío esta caja no para hacerte daño, sino para liberarme. Durante meses creí que lo que teníamos era el inicio de algo verdadero. Creí que las noches que pasamos juntos significaban para ti lo que significaban para mí. Creí que yo era importante en tu vida. Pero me di cuenta, demasiado tarde, de que nunca fui más que una conveniencia, un intervalo, alguien que estaba allí cuando la necesitabas, pero que desaparecía de tu mente en cuanto salía por la puerta». Rodrigo dejó de leer por un momento. Sintió algo extraño en el pecho, algo que no sabía nombrar. Continuó: «Cada objeto en esta caja representa una noche en la que me entregué por completo, esperando que tú hicieras lo mismo. Pero tú nunca te entregaste, Rodrigo. Me mantuviste a una distancia segura, donde podía servirte sin molestarte, sin exigir más de lo que estabas dispuesto a dar.
Y yo lo acepté. Lo acepté porque tenía miedo de perder incluso lo poco que tenía. Pero hoy entiendo que perder lo que nunca fue mío no es una pérdida, es una liberación. No te culpo por no amarme. Nadie está obligado a amar a nadie, pero te culpo por no haber sido honesto, por haberme dejado creer que había un futuro, cuando en realidad, para ti, yo era solo presente, un presente desechable. Te envío esto para que sepas que tus elecciones tienen consecuencias, que las personas que usas no son objetos, que hay un precio que pagar cuando tratamos el amor con desdén. No espero que cambies, no espero que me busques, solo espero que un día entiendas lo que perdiste y que tal vez aprendas a valorar a alguien antes de que sea demasiado tarde. Adiós, Rodrigo, cuídate. Marina. Rodrigo terminó de leer la carta y se quedó quieto, sosteniendo el papel en sus manos. No sabía qué hacer, no sabía qué sentir. Una parte de él quería tirar todo a la basura, ignorarlo, seguir adelante, como siempre hacía. Pero otra parte, una parte que no conocía bien, estaba conmocionada. Volvió a mirar los objetos en la caja. Cada uno de ellos traía un recuerdo, y se dio cuenta con una claridad incómoda de que Marina había dado mucho más de lo que él jamás correspondió. Llamaron a la puerta. «Señor Almeida, empezamos en 10 minutos», dijo una voz desde el otro lado. Rodrigo guardó la carta en el bolsillo del saco, cerró la caja y la puso en un rincón del camerino. Se miró en el espejo, se ajustó la corbata, respiró hondo. Necesitaba recomponerse. Tenía un papel que desempeñar. No podía dejar que aquello lo afectara ahora. Subió al escenario como estaba previsto. Recibió el premio bajo aplausos entusiastas. Dio un discurso agradeciendo a los socios, a los empleados, a todos los que contribuyeron al éxito de la empresa. Sonrió para las cámaras, estrechó manos, posó para las fotos. Por fuera era el Rodrigo de siempre, confiado, elocuente, en control. Pero por dentro algo se había roto. Las palabras de Marina resonaban en su cabeza, mezclándose con los aplausos, con los elogios, con toda aquella puesta en escena. Cuando el evento terminó y finalmente pudo irse, Rodrigo fue directo al coche. Despidió al chofer y condujo solo hasta el apartamento. Necesitaba estar solo, lejos de la gente, lejos de las sonrisas falsas y las conversaciones vacías. Cuando llegó a casa, arrojó el saco al sofá, sacó la carta del bolsillo y la leyó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada lectura traía una nueva capa de incomodidad, un nuevo peso en el pecho. Rodrigo intentó contactar a Marina. Llamó a su número varias veces, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Envió mensajes, pero no se entregaban. Se dio cuenta de que ella había cambiado de número. Intentó buscarla en las redes sociales, pero sus perfiles habían sido desactivados. Marina había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Y por primera vez en su vida, Rodrigo no tenía control sobre la situación. No podía resolver aquello con dinero, con influencia, con encanto. Ella simplemente había salido de su vida y no había nada que él pudiera hacer. Los días siguientes fueron difíciles. Rodrigo intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía constantemente a Marina. Se sorprendía recordando momentos que, en su momento, parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Recordaba cómo lo miraba ella cuando conversaban, con esa atención genuina que rara vez recibía de otras personas. Recordaba cómo se reía de sus chistes, cómo lo escuchaba hablar de los proyectos con interés real. Marina no estaba interesada en su dinero, en su estatus, en las apariencias. Estaba interesada en él, en la persona que era cuando no necesitaba actuar para el mundo. Y él había tirado todo eso por la borda. Había tratado algo valioso como si fuera desechable. Había tenido en sus manos algo raro y no supo valorarlo. La conciencia de esto comenzó a consumirlo de una manera que no esperaba. Rodrigo siempre fue un hombre pragmático, alguien que no se aferraba a los sentimientos, que seguía adelante sin mirar atrás. Pero ahora, por primera vez, estaba atrapado.
atrapado en un pasado que ya no podía cambiar. Intentó distraerse con otras mujeres, salió con algunas, durmió con otras, pero nada parecía real. Todas parecían copias mal hechas de algo que había perdido. Se reían de sus chistes, pero la risa era mecánica. Lo escuchaban, pero no lo entendían. Querían estar con él, pero solo por lo que representaba. Éxito, dinero, estatus. Ninguna de ellas lo veía como Marina lo veía. Como una persona común, con fallos, con miedos, con humanidad. Rodrigo empezó a beber más. No de forma escandalosa, pero lo suficiente para sentir un letargo que lo ayudaba a dormir. Empezó a fallar en compromisos, algo raro en él. Canceló reuniones importantes, aplazó decisiones que debían tomarse. Su secretaria notó el cambio, pero no se atrevió a preguntar. Los socios comenzaron a preocuparse, pero Rodrigo los tranquilizaba diciendo que solo estaba cansado, que necesitaba un tiempo. Pero la verdad era más profunda. Rodrigo se estaba desmoronando por dentro y no sabía cómo detenerlo. Mientras tanto, Marina estaba reconstruyendo su vida. Después de enviar la caja, se sintió liberada, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que debería haber cerrado hacía meses. Volvió a aceptar trabajos de traducción, se sumergió en proyectos que había descuidado, se reconectó con amigas que había dejado de lado. Pero la escritura continuó siendo su principal forma de curación. Escribía todos los días, transformando el dolor en palabras, la confusión en claridad. Lo que comenzó como un diario personal se fue transformando en algo más grande. Marina se dio cuenta de que su historia no era única. Conversando con amigas, leyendo relatos de otras mujeres, entendió que muchas pasaban por la misma situación. Mujeres que se perdían en relaciones donde no eran valoradas. Mujeres que daban todo de sí a hombres que solo daban migajas a cambio. Mujeres que creían que amar significaba aceptar menos de lo que merecían. Marina decidió transformar sus escritos en un libro, no un libro de autoayuda, sino una narrativa honesta sobre su experiencia. Contó la historia de una mujer que se enamoró de un hombre que nunca estuvo realmente disponible. Contó sobre las 15 noches, sobre las señales que ignoró, sobre el dolor de ser vista solo a medias. Pero también contó sobre la liberación, sobre el valor de irse, sobre la fuerza de elegirse a sí misma. Envió el manuscrito a algunas editoriales. La mayoría lo rechazó, diciendo que el mercado estaba saturado de historias sobre relaciones, pero una pequeña editorial independiente se interesó. La editorial era dirigida por una mujer llamada Julia, que leyó el manuscrito de Marina y se identificó profundamente. Julia se puso en contacto y concertó una cita. Se encontraron en una cafetería en Coyoacán. Julia era una mujer de unos 40 y pocos años, cabello canoso, ojos amables y una sonrisa acogedora. «Marina, tu historia es poderosa», dijo Julia en cuanto se sentaron. «Es real, cruda, y creo que muchas mujeres se identificarán con ella. Me gustaría publicarla». Marina sintió una emoción enorme. «Gracias», dijo ella con la voz entrecortada. «Esto significa mucho para mí». Julia continuó. «Pero necesito ser honesta contigo. El mercado editorial es difícil, especialmente para autoras noveles. Vamos a tener que trabajar mucho en la promoción, en hacer que este libro llegue a las personas adecuadas. Y hay otra cosa». Julia dudó un momento antes de continuar. «Me encantaría que cambiaras el final, que la protagonista le diera una segunda oportunidad al hombre. A los lectores les gustan los finales felices, la reconciliación. Creo que vendería más». Marina sintió que algo se le oprimía en el pecho. Miró a Julia y con firmeza respondió. «Julia, entiendo la preocupación comercial, pero no puedo cambiar el final. No quiero enseñar a las mujeres a volver a situaciones que las lastiman. No quiero romantizar el dolor. Quiero que entiendan que está bien irse, elegirse a sí mismas, no aceptar migajas. Si cambio el final estaría traicionando el mensaje más importante del libro». Julia se quedó en silencio por unos segundos. Luego sonrió. «Tienes razón. Mantendremos el final como está. El libro es tuyo, Marina. Necesita reflejar tu verdad».
En los meses siguientes, Marina trabajó junto con la editorial en la revisión y preparación del libro. Fue un proceso intenso, pero gratificante. Revisó cada palabra, cada frase, asegurándose de que todo estuviera exactamente como quería. Cuando finalmente se lanzó el libro, Marina no esperaba una gran repercusión. Era una editorial pequeña con recursos limitados, pero algo inesperado sucedió. El libro comenzó a circular entre grupos de mujeres. Alguien lo compró, lo leyó y lo recomendó a sus amigas. Esas amigas lo recomendaron a otras. El boca a boca se fue extendiendo, lentamente, pero de forma constante. Las mujeres comenzaron a enviar mensajes a Marina por las redes sociales, que había reactivado solo para promocionar el trabajo. Contaban sus propias historias, agradecían por poner en palabras lo que ellas sentían, decían que el libro las había ayudado a tomar decisiones difíciles. Marina fue invitada a participar en mesas redondas en bibliotecas, centros culturales, grupos de apoyo. Al principio tenía miedo de hablar en público, de exponer su historia de forma tan directa, pero cuando vio el impacto que sus palabras causaban, cuando vio a mujeres llorando, abriéndose, reconociéndose en la narrativa, entendió que aquello era más grande que ella, que su dolor había encontrado un propósito. En una de esas mesas redondas, en un centro comunitario en la zona oriente de Ciudad de México, Marina estaba contando sobre el proceso de escribir el libro cuando una mujer levantó la mano. Tenía alrededor de 30 años, los ojos rojos de tanto llorar. Con voz temblorosa dijo: «Tu historia me salvó. Estaba en una relación parecida. Lo daba todo y no recibía nada. Pensé que el problema era yo, que no era suficiente. Pero cuando leí tu libro, entendí que el problema no era yo, era él. Y me fui. Y estoy empezando de nuevo. Y quería darte las gracias por eso». Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se levantó y abrazó a la mujer. En ese momento, entendió que todo el dolor, toda la confusión, todo el sufrimiento habían valido la pena, porque ahora no solo se estaba curando a sí misma, estaba ayudando a otras mujeres a curarse también. Mientras Marina florecía, Rodrigo continuaba su trayectoria descendente. Estaba funcionando en piloto automático, haciendo lo mínimo necesario para mantener los negocios en marcha, pero sin el fuego de siempre. No dormía bien. Se despertaba en medio de la noche pensando en Marina, en las cosas que podría haber hecho diferente, en las oportunidades que perdió. Intentaba convencerse de que era solo orgullo herido, que pronto pasaría. Pero no pasaba. Al contrario, solo empeoraba. Intentó encontrarla. Contrató a un investigador privado para localizarla, pero cuando el hombre regresó con la información, Rodrigo no supo qué hacer con ella. Sabía dónde vivía Marina, sabía que había escrito un libro, sabía que estaba dando conferencias. Pero, ¿qué haría con eso? ¿Aparecer en su casa pidiendo perdón? Ella no quería verlo, lo había dejado muy claro. Y por primera vez, Rodrigo respetó la elección de alguien, aunque eso lo destruyera por dentro. Una noche, solo en el apartamento, Rodrigo tomó la caja que Marina le había enviado. La había guardado en el armario, pero de vez en cuando la sacaba y miraba los objetos. Cada uno de ellos era una acusación silenciosa. Cada uno de ellos le recordaba cuánto había sido egoísta, cuánto había desperdiciado. Tomó la flor seca y la sostuvo con cuidado. Recordó el día en que se la dio a Marina en su segundo encuentro. Ella había sonreído con tanto entusiasmo como si fuera la cosa más bonita del mundo. Y lo era, porque venía de él, porque, en ese momento, él había pensado en ella. Rodrigo se dio cuenta de que nunca había pensado realmente en Marina como debería. Pensaba en ella cuando quería compañía, cuando necesitaba a alguien, pero nunca pensó en lo que ella necesitaba, en lo que ella sentía, en lo que ella merecía. La usó, no a propósito tal vez, pero la usó, y ahora estaba pagando el precio. Intentó escribir una carta. Empezó varias veces, pero nunca lograba terminar. ¿Qué diría? ¿Perdón? Perdón no era suficiente. ¿Te amo? ¿La amaba? ¿O solo extrañaba ser visto de la forma en que ella lo veía?
Rodrigo no tenía respuestas. Por primera vez en la vida estaba perdido, sin saber qué hacer, sin tener control sobre nada. Y mientras él se hundía en el arrepentimiento, Marina continuaba subiendo. Su libro comenzó a llamar la atención de medios más grandes. Una revista femenina la entrevistó. Un podcast sobre relaciones la invitó a participar. Las ventas aumentaron y la editorial decidió hacer una segunda edición. Marina se estaba convirtiendo en una voz importante para las mujeres que necesitaban oír que estaba bien irse, empezar de nuevo, elegirse a sí mismas. No lo hacía por venganza, no lo hacía para herir a Rodrigo, lo hacía porque había encontrado un propósito. Había transformado su dolor en algo que podía ayudar a otras personas, y eso, más que cualquier relación, la hacía sentir completa. El tiempo seguía pasando, y los caminos de Marina y Rodrigo, que un día se cruzaron de forma tan intensa, ahora corrían paralelos sin volver a tocarse nunca más. Al menos, eso era lo que ambos creían. 6 meses habían pasado desde que Marina envió la caja a Rodrigo. 6 meses en los que sus vidas tomaron rumbos completamente opuestos, como dos trenes que, después de andar juntos por un breve momento, seguían ahora en direcciones contrarias, sin posibilidad de volver a encontrarse. Al menos eso era lo que Marina creía cuando se despertaba cada mañana. Miraba por la ventana y veía el sol nacer sobre Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, de una nueva oportunidad de ser quien realmente era. El libro de Marina se había convertido en un pequeño fenómeno. No era un bestseller nacional, no estaba en los escaparates de las grandes librerías, pero había encontrado a su público, un público fiel, de mujeres que se veían en aquella historia, que reconocían sus propios dolores y esperanzas en las páginas escritas por Marina. Sus redes sociales, que antes estaban prácticamente inactivas, ahora estaban repletas de mensajes de agradecimiento, de relatos de mujeres que habían encontrado el valor para salir de relaciones tóxicas después de leer el libro. Cada mensaje era un recordatorio de que su dolor había servido para algo más grande, algo que trascendía su propia historia. Marina estaba diferente, no solo externamente, aunque también había cambiado en eso. Se había cortado el pelo, dejándolo más corto, en un estilo que la hacía sentirse más ligera, más libre. Había empezado a vestirse de forma diferente, con colores más vibrantes, ropa que expresaba quién era y no quién creía que debía ser para agradar a alguien. Pero el cambio más profundo era interno. Marina había recuperado algo que había perdido durante aquellos meses con Rodrigo, su voz. Volvió a tener opiniones fuertes, a defender sus puntos de vista, a no hacerse pequeña para caber en los espacios que los demás le ofrecían. La invitaban cada vez más a eventos, conferencias en universidades, participaciones en podcasts, mesas redondas en librerías. Al principio, Marina se ponía nerviosa antes de cada presentación, con miedo de no saber qué decir, de decepcionar a las personas que esperaban tanto de ella. Pero con el tiempo, fue ganando confianza. Descubrió que tenía una habilidad natural para hablar, para conectar con la gente, para transformar su experiencia personal en algo universal que tocaba corazones. Fue en una de esas conferencias, en un centro cultural en la zona del Paseo de Mintzin-Domintá, La Reforma, donde Marina conoció a Beatriz. Beatriz era una mujer de 50 y pocos años, terapeuta especializada en relaciones abusivas, que asistió a la conferencia de Marina y quedó profundamente conmovida. Después del evento, se acercó a Marina y le pidió conversar. Fueron a un café cercano y pasaron horas hablando sobre relaciones, sobre patrones que se repiten, sobre cómo a las mujeres se les enseña desde pequeñas a anularse en nombre del amor. Beatriz le hizo una propuesta. Marina, trabajo con grupos de apoyo para mujeres que están saliendo de relaciones difíciles. Tu libro ha ayudado a muchas de ellas. Me gustaría invitarte a participar en algunas de nuestras sesiones, no como ponente, sino como alguien que puede compartir su experiencia de forma más íntima, más cercana. Creo que tu presencia podría marcar una gran diferencia. Marina aceptó sin dudarlo.
En las semanas siguientes comenzó a frecuentar los grupos de apoyo coordinados por Beatriz. Eran encuentros semanales, en una sala acogedora de una clínica en Coyoacán, donde unas 10 o 15 mujeres se reunían para hablar de sus experiencias, sus dolores, sus intentos de reconstrucción. Marina escuchaba cada historia con atención, reconociendo en cada una de ellas partes de su propio viaje, y cuando compartía su experiencia, lo hacía sin juicios, sin recetas preparadas, solo ofreciendo su verdad como un espejo donde otras mujeres podían verse reflejadas. Fue en una de esas sesiones que Marina escuchó la historia de Carolina. Carolina tenía 28 años, era abogada y llevaba 5 años en una relación con un hombre que la trataba de forma muy parecida a como Rodrigo trataba a Marina. Él la buscaba cuando le convenía, nunca asumía la relación públicamente, nunca hablaba de futuro, pero siempre volvía con promesas vacías que Carolina, desesperada por creer, aceptaba. Mientras Carolina hablaba, Marina se veía a sí misma meses atrás, veía la misma angustia, la misma esperanza vana, la misma dificultad para salir de una situación que claramente la lastimaba. Cuando Carolina terminó de hablar, estaba llorando. «Sé que debería irme», dijo entre sollozos. «Sé que él nunca va a cambiar, pero tengo tanto miedo de quedarme sola. Tengo miedo de no encontrar a nadie más. Tengo miedo de que, si me voy, él encuentre a otra persona y le dé a ella todo lo que nunca me dio. Y eso significará que el problema siempre fui yo». Marina tomó la mano de Carolina. Entendió cada palabra, cada miedo, cada duda. Y entonces, con voz firme pero amable, respondió: «Carolina, entiendo tu miedo. Yo sentí exactamente lo mismo. Pero necesito decirte algo que aprendí de la manera más difícil. La soledad con otra persona es mucho peor que la soledad estando sola. Cuando estás sola, al menos puedes estar completa. Puedes ser tú misma sin necesidad de hacerte pequeña, sin necesidad de mendigar migajas de afecto, y sobre que él encuentre a otra persona y le dé lo que nunca te dio. Eso no significará que el problema eras tú, solo. Significará que él no estaba listo cuando estaba contigo. Y eso no es tu culpa». Las palabras de Marina resonaron en la sala. Otras mujeres asintieron. De acuerdo. Algunas lloraban. Carolina apretó la mano de Marina, y por primera vez en mucho tiempo, pareció haber encontrado un poco de paz. En ese momento, Marina entendió que ese era su propósito. No solo escribir sobre su experiencia, sino estar presente para otras mujeres que necesitaban oír que no estaban solas, que no estaban locas, que merecían más. Mientras Marina florecía en su nuevo papel, Rodrigo continuaba su caída silenciosa. Todavía era el empresario exitoso a los ojos del mundo. Sus proyectos seguían en marcha, su empresa seguía siendo rentable, su nombre seguía siendo respetado. Pero por dentro, Rodrigo estaba vacío. Funcionaba en automático, yendo de reunión en reunión, firmando contratos, tomando decisiones, pero sin sentir nada. Era como si una parte de él se hubiera desconectado aquella noche en que recibió la caja de Marina. Intentó, varias veces, volver a ser quien era antes. Intentó salir con amigos, frecuentar los lugares que solía frecuentar, involucrarse con otras mujeres. Pero nada funcionaba. Las conversaciones parecían vacías, los lugares parecían sin gracia, las mujeres parecían todas iguales. Se reían de sus chistes, estaban de acuerdo con sus opiniones, querían estar con él, pero ninguna de ellas lo veía. A ninguna de ellas le importaba quién era él realmente. Y Rodrigo, por primera vez, se dio cuenta de lo mucho que eso importaba. Empezó a ir a terapia. Fue una sugerencia de su socio más cercano, Marcelo, que había notado los cambios en Rodrigo y estaba preocupado. «Rodrigo, no estás bien», dijo Marcelo durante un almuerzo. «No sé qué pasó, pero estás diferente, distante. Creo que deberías hablar con alguien». Rodrigo se resistió al principio. La terapia era para gente débil, para gente que no podía resolver sus problemas por sí misma. Al menos eso era lo que siempre había creído. Pero después de semanas de noches mal dormidas,
de mañanas despertando con una opresión en el pecho, de una sensación constante de vacío, decidió intentarlo. La terapeuta era una mujer llamada Elena, de unos 60 años, con una mirada penetrante pero acogedora. En la primera sesión, Rodrigo intentó mantener la fachada. Habló sobre el estrés en el trabajo, sobre la presión de administrar una empresa grande, sobre cómo a veces se sentía cansado. Elena escuchó todo en silencio. Cuando terminó, le hizo una pregunta simple. «Rodrigo, ¿por qué estás realmente aquí?» La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. Se quedó en silencio por un largo momento. Y entonces, por primera vez en meses, se permitió ser honesto. «Perdí a alguien», dijo con la voz entrecortada. «Alguien importante. Y fue mi culpa. La traté mal. Y ahora se ha ido. Y no sé cómo lidiar con ello». Elena asintió. «Háblame de ella». Y Rodrigo habló. Habló sobre Marina, sobre cómo se conocieron, sobre los encuentros, sobre cómo nunca se permitió entregarse realmente. Habló sobre la caja, sobre la carta, sobre cómo aquellas palabras lo atormentaban cada noche. Habló sobre la incapacidad de seguir adelante, sobre cómo todo parecía sin sentido desde que ella salió de su vida. Elena hizo preguntas puntuales, pero principalmente escuchó. Al final de la sesión dijo algo que Rodrigo no esperaba. «Rodrigo, lo que estás sintiendo no es solo por Marina, es por ti mismo. Estás enfrentando la primera vez en tu vida en que tus acciones han tenido consecuencias emocionales reales. Siempre pudiste controlar todo, resolver todo con dinero o con influencia, pero ahora has perdido algo que no puedes comprar de vuelta. Y eso te asusta porque te hace darte cuenta de que no eres invencible, que también eres humano, y los humanos pueden cometer errores, pueden herir a las personas y pueden arrepentirse». Las palabras de Elena quedaron resonando en la cabeza de Rodrigo durante días. Continuó la terapia y en cada sesión iba quitando capas de sí mismo que nunca había explorado. Descubrió que gran parte de su comportamiento provenía de un miedo profundo a ser vulnerable, a ser rechazado. Descubrió que usaba el control como mecanismo de defensa, manteniendo a las personas a una distancia segura para nunca salir herido. Y descubrió que al hacer eso, terminó hiriendo a las personas que se acercaban a él, especialmente a Marina. Empezó a entender que lo que sentía por Marina no era solo atracción o conveniencia, era algo más profundo, era admiración, era respeto, era la sensación de ser visto como persona, no como un título o una cuenta bancaria. Marina lo veía con todos sus fallos y aún así eligió quedarse, hasta que no pudo más, hasta que el dolor de quedarse fue mayor que el miedo de irse. Rodrigo intentó una vez más contactarla, pero sabía que no podía simplemente aparecer en su vida exigiendo perdón. Necesitaba respetar su elección. Necesitaba aceptar que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Y esa aceptación era dolorosa, pero también liberadora en cierto modo. Una tarde, Rodrigo estaba en una librería en Santa Fe, buscando un libro de negocios que un colega le había recomendado. Pasó por la sección de no ficción y, por casualidad, vio el libro de Marina. Su corazón se disparó. Tomó el ejemplar, miró la portada, leyó la sinopsis. No había foto de ella, solo un texto descriptivo sobre la historia. Una narrativa sobre amor, pérdida y reconstrucción. Rodrigo compró el libro, volvió a casa y comenzó a leer. Fue una de las experiencias más difíciles de su vida. En cada página se reconocía. Reconocía las situaciones, las frases, los comportamientos. Marina había escrito sobre él, sobre ellos, pero sin revelar nombres, sin acusaciones directas. Era solo la verdad sobre cómo se sintió, sobre lo que pasó, sobre cómo encontró fuerzas para irse. Y al leer, Rodrigo vio por primera vez el impacto real de sus acciones. Vio el dolor que causó, vio la fuerza que Marina tuvo al elegirse a sí misma. Terminó el libro en una sola noche, con los ojos rojos y un nudo en la garganta. Y por primera vez desde que todo había terminado, Rodrigo lloró. Lloró por la Marina que perdió.
Lloró por la versión de sí mismo que causó aquel dolor. Lloró porque finalmente entendía lo que Elena había dicho. No era invencible, era humano, y los humanos cometen errores, pero también pueden aprender, pueden cambiar, pueden intentar ser mejores. En los días siguientes, Rodrigo investigó sobre los eventos en los que Marina participaba. Descubrió que sería ponente en un gran evento sobre empoderamiento femenino, que tendría lugar en 2 semanas en un centro de convenciones en la zona sur de Ciudad de México. El evento era abierto al público. Rodrigo compró una entrada. No sabía qué haría allí. No sabía si tendría el valor de acercarse a ella, pero necesitaba verla. Necesitaba ver a la mujer en la que se había convertido. El día del evento llegó. Rodrigo estaba nervioso de una forma que no sentía desde hacía años. Llegó temprano, se sentó en una de las últimas filas, lejos del escenario. El auditorio estaba lleno, principalmente de mujeres, pero había algunos hombres también. Todos estaban allí para escuchar las conferencias sobre relaciones saludables, sobre autoestima, sobre reconstrucción. Marina sería la última ponente del día. Cuando llegó su turno, Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. Marina subió al escenario con una seguridad que él nunca había visto en ella antes. Estaba hermosa, pero no era solo la apariencia física. Era la forma en que se movía, cómo miraba al público, cómo sonreía. Había una luz en ella que Rodrigo no recordaba haber visto cuando estaban juntos, o tal vez nunca había prestado suficiente atención. Marina empezó a hablar. Su voz era firme, clara, envolvente. Contó su historia sin revelar detalles específicos que pudieran identificar a Rodrigo, pero con una honestidad emocional que tocaba a cada persona en el público. Habló sobre cómo se perdió en una relación donde no era valorada. Habló sobre las señales que ignoró. Habló sobre el dolor de despertar un día y darse cuenta de que se había convertido en una sombra de sí misma. Y habló sobre el valor que fue necesario para irse. «No me fui porque dejé de amarlo», dijo Marina con la voz cargada de emoción. «Me fui porque empecé a amarme a mí misma. Y entendí que amarme a mí misma significaba no aceptar menos de lo que merecía. Significaba no conformarme con migajas. Significaba elegir la soledad temporal en lugar de la compañía vacía. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero también fue la más importante». Rodrigo estaba sentado, paralizado, escuchando cada palabra, y con cada frase entendía más profundamente lo que había perdido. No era solo Marina, era la oportunidad de tener algo real, algo profundo, algo que podría haber transformado su vida. Y él había tirado todo eso por la borda, por miedo, por egoísmo, por no estar listo para entregarse de verdad. Cuando Marina terminó la conferencia, el auditorio estalló en aplausos. Muchas mujeres estaban llorando. Algunas se pusieron de pie. Marina agradeció, bajó del escenario y fue rodeada por personas que querían hablar con ella, abrazarla, agradecerle. Rodrigo se quedó sentado, observando desde lejos. No tenía derecho a acercarse. No después de todo. Pero entonces, por un breve momento, los ojos de Marina recorrieron el público. Y lo vio. Sus miradas se encontraron por un segundo que pareció durar una eternidad. Rodrigo vio en los ojos de ella una mezcla de sorpresa, de reconocimiento, pero también de algo que no supo interpretar. No era rabia, no era tristeza, era solo aceptación. Marina desvió la mirada y continuó conversando con las personas a su alrededor. Rodrigo salió del auditorio antes de que el evento terminara. No confiaba en sí mismo para no intentar acercarse a ella, y sabía que no debía hacerlo. No allí, no de esa forma. Cuando llegó al coche, se quedó sentado en silencio por un largo tiempo. Había visto a la mujer en la que Marina se convirtió, y era increíble, fuerte, segura, luminosa, y todo eso sin él. Tal vez, incluso por no estar más con él. Por primera vez Rodrigo entendió que amar a alguien no significa poseerla, significa querer que sea feliz, aunque esa felicidad no te incluya, y Marina era feliz. Había encontrado un propósito, una voz,
un lugar en el mundo, y él necesitaba aceptar que ese lugar no era a su lado. En los días siguientes, Rodrigo continuó su rutina, pero algo había cambiado. Todavía sentía la falta de Marina, todavía se arrepentía profundamente, pero había una aceptación creciente. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer el dolor que causó, pero podía intentar ser mejor de ahí en adelante. Podía aprender de sus errores, podía tal vez un día ser el tipo de hombre que merece el amor de alguien como Marina. Y Marina, por su parte, continuó su camino. Sabía que Rodrigo estaba en el evento. Había visto su mirada, reconocido el impacto que la conferencia tuvo, pero no sintió la necesidad de acercarse. No sintió rabia ni tristeza. Sintió solo paz. Paz por saber que había seguido adelante, que se había reconstruido, que había transformado su dolor en algo hermoso, algo que ayudaba a otras personas. Estaba completa. Y por primera vez, en mucho tiempo estaba feliz. Una felicidad que venía de dentro, que no dependía de nadie más. Y eso, para Marina, era más valioso de lo que cualquier relación podría haber sido. Los meses que siguieron al evento fueron de transformación silenciosa para Rodrigo. Había visto a Marina en aquel escenario, radiante, completa, siendo exactamente quien debía ser. Y aquella imagen quedó grabada en su mente como un recordatorio constante de todo lo que había perdido, y principalmente de todo lo que nunca supo valorar. Pero en lugar de hundirse aún más en el arrepentimiento, Rodrigo decidió hacer algo diferente. Decidió cambiar, no por Marina porque sabía que ella no volvería, sino por sí mismo, porque necesitaba aprender a ser una persona mejor, alguien capaz de amar y ser amado de verdad. La terapia con Elena continuaba, ahora con sesiones 2 veces por semana. Rodrigo estaba comprometido con el proceso de autoconocimiento. Hablaba de su infancia, del padre ausente que solo valoraba resultados y logros materiales, de la madre que amaba, pero que nunca consiguió expresar afecto de forma clara. Habló de cómo creció creyendo que el éxito financiero era lo único que importaba, que tener poder y control era sinónimo de seguridad, y de cómo esa creencia había moldeado todas sus relaciones, transformándolo en alguien que mantenía a las personas a distancia, usándolas cuando le convenía, pero sin permitirse nunca ser verdaderamente íntimo. Elena lo ayudó a entender que la vulnerabilidad no era debilidad, que abrirse a alguien, permitir que vieran sus fallos y miedos, no lo hacía menos hombre ni menos fuerte. Al contrario, se necesitaba mucho más valor para ser vulnerable que para mantener la fachada de invencibilidad que había construido a lo largo de los años. Rodrigo estaba aprendiendo, lentamente, a desmontar esas defensas. También empezó a cambiar su rutina. Pasó a trabajar menos horas, delegando más responsabilidades en su equipo. Se dio cuenta de que no necesitaba controlar cada detalle de cada proyecto. Descubrió que podía confiar en las personas a su alrededor. Empezó a hacer cosas que nunca había hecho antes. Caminatas matutinas en el bosque de Chapultepec, clases de pintura en un taller en La Condesa, lectura de libros que no tenían nada que ver con negocios. Estaba intentando reconectar con partes de sí mismo que había abandonado hacía mucho tiempo. Un día, durante una sesión de terapia, Elena le preguntó si Rodrigo había considerado alguna vez pedirle disculpas a Marina, no necesariamente para retomar la relación, sino simplemente para asumir la responsabilidad por los errores que cometió. Rodrigo se quedó en silencio. Pensó en la carta que Marina había dejado en la caja, en sus palabras diciendo que no esperaba que él cambiara, que no esperaba que la buscara. ¿Le gustaría a ella saber de él? Unas disculpas, después de tanto tiempo, ¿marcarían alguna diferencia? Pasó semanas pensando en ello. Escribió varias versiones de una carta, pero siempre las tiraba. Nada parecía suficiente. Ninguna palabra conseguía expresar el peso del arrepentimiento que sentía. Hasta que, en una tarde lluviosa de otoño, Rodrigo finalmente escribió algo que parecía verdadero. La carta no era larga. No intentaba justificar sus acciones ni minimizar el dolor que causó. Era solo una confesión honesta. Habló de cómo había sido egoísta,
de cómo usó el miedo a ser vulnerable como excusa para herir a alguien que solo quería amarlo. Habló del proceso de terapia, de cómo estaba intentando convertirse en una persona mejor, y terminó diciendo que no esperaba perdón, no esperaba respuesta, pero que necesitaba que ella supiera que él entendía, finalmente, lo que había perdido. Que entendía que ella merecía mucho más de lo que él fue capaz de dar, y que estaba agradecido de que ella hubiera tenido el valor de irse, porque aquello lo forzó a mirarse a sí mismo de una forma que nunca antes había hecho. Rodrigo puso la carta en un sobre, escribió el nombre de ella, y se quedó con ese sobre durante días, sin saber si debía enviarla. Elena lo animó. Rodrigo, no necesitas esperar una respuesta, pero necesitas hacer tu parte. Necesitas asumir la responsabilidad. Envía la carta. No por ella, sino por ti, para cerrar este ciclo. Rodrigo envió la carta. La echó al correo y esperó, pero la respuesta nunca llegó, y entendió que nunca llegaría. Marina había seguido adelante, y él necesitaba hacer lo mismo. Mientras Rodrigo trabajaba en su transformación personal, Marina continuaba construyendo algo más grande de lo que ella misma había imaginado. El libro había ganado aún más popularidad. Una gran editorial nacional se interesó en comprar los derechos y hacer una reedición con mejor distribución. Marina aceptó, pero con una condición: mantendría el control editorial total. No cambiaría una palabra, no suavizaría el mensaje. La editorial estuvo de acuerdo. La nueva edición llevó el libro a un público mucho mayor. Empezó a aparecer en listas de los más vendidos, a ser recomendado en programas de televisión, a ser discutido en blogs y podcasts. Marina empezó a ser reconocida en la calle. A veces, las mujeres la abordaban en cafés, en librerías, en el metro, solo para darle las gracias, para decirle que el libro cambió sus vidas, que las ayudó a encontrar el valor para salir de situaciones tóxicas, que les enseñó que amarse a sí misma no es egoísmo, es necesidad. Marina recibió una invitación para participar en un programa de entrevistas en televisión. Era un programa semanal que discutía temas relevantes de la sociedad mexicana, presentado por una periodista respetada llamada Leticia Calderón. Marina se puso nerviosa. La televisión era algo completamente diferente a las conferencias y mesas redondas. Era una exposición mucho mayor, pero Julia, de la editorial, la animó. Marina, tienes un mensaje importante. Necesitas llegar al máximo de personas posible, y este programa te dará esa oportunidad. Marina aceptó. El día de la grabación estaba temblando. Pero cuando las cámaras empezaron a rodar y Leticia hizo la primera pregunta, algo cambió. Marina recordó por qué estaba haciendo aquello. No era sobre ella. Era sobre todas las mujeres que necesitaban oír que podían elegirse a sí mismas, que podían irse, que merecían más. La entrevista fue profundamente honesta. Marina habló de su experiencia sin revelar la identidad de Rodrigo. Habló de los patrones que muchas mujeres aceptan en las relaciones, de cómo el amor a veces se confunde con sacrificio, de lo importante que es reconocer cuando algo ya no es saludable. Leticia hizo preguntas difíciles, y Marina respondió con vulnerabilidad y sabiduría. La repercusión fue enorme. El programa tuvo una de las mayores audiencias del año. Las redes sociales de Marina explotaron con mensajes de apoyo, pero también con críticas. Había hombres que la acusaban de ser feminista radical, de demonizar a los hombres, de promover la separación. Marina no se dejó afectar. Sabía que su mensaje no era contra los hombres, era a favor de las mujeres, a favor de las relaciones sanas, del respeto mutuo, de la reciprocidad. Entre los miles de mensajes que recibió, hubo uno que la conmovió de forma especial. Era de una mujer llamada Clarice, que tenía 62 años. Escribió: Marina, pasé 40 años de mi vida en un matrimonio donde nunca fui vista, donde di todo de mí y recibí solo indiferencia. Pensé que era mi deber aguantar, que eso es lo que hacen las mujeres. Pero después de leer tu libro y ver tu entrevista, tomé la decisión más difícil de mi vida. Pedí el fin del matrimonio
y por primera vez en décadas siento que estoy respirando. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para elegirse a sí misma. Marina lloró al leer aquel mensaje. Lloró porque entendió el impacto real de lo que estaba haciendo. No era solo sobre relaciones románticas, era sobre el valor propio, sobre la dignidad, sobre el derecho a ser vista y respetada a cualquier edad, en cualquier situación. Beatriz, la terapeuta que Marina había conocido meses atrás, la invitó a un proyecto especial. Beatriz había conseguido una colaboración con el gobierno estatal para crear un programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad emocional. El programa ofrecería terapia gratuita, mesas redondas y talleres sobre autoestima y reconstrucción. Beatriz quería que Marina fuera una de las facilitadoras. Marina aceptó de inmediato. Era exactamente el tipo de trabajo que daba sentido a su vida. Pasó a dedicar 2 tardes por semana al proyecto, trabajando directamente con mujeres de diferentes edades, clases sociales e historias. Había mujeres que estaban saliendo de relaciones abusivas. Había mujeres que nunca habían tenido el valor de irse. Había mujeres que simplemente estaban perdidas, sin saber quiénes eran fuera de los roles que la sociedad les había impuesto. Marina escuchaba cada historia con atención y empatía. No tenía todas las respuestas, pero ofrecía lo que podía: su experiencia, su presencia, su creencia inquebrantable de que cada una de aquellas mujeres era capaz de reconstruirse, de ser feliz, de elegir un camino mejor. Y poco a poco, veía la transformación ocurrir. Veía a mujeres que llegaban rotas empezar a levantarse. Veía sonrisas volver. Veía la esperanza renacer. Fue durante uno de esos talleres que Marina conoció a Julio. Julio era uno de los psicólogos voluntarios del proyecto, un hombre de 38 años, divorciado, padre de una niña de 10 años. Era amable, atento, y había algo genuino en él que llamó la atención de Marina. Empezaron a conversar en los descansos de las sesiones. Julio contaba sobre su hija, sobre cómo estaba navegando la copaternidad con su exesposa, sobre su trabajo como psicólogo especializado en trauma. Marina hablaba sobre el libro, sobre las conferencias, sobre cómo estaba feliz pero también agotada de tanto exponer su historia. Julio la escuchaba con interés real. No era solo educación, era curiosidad genuina sobre quién era ella. Marina se encontró esperando los días en que él estaría en el proyecto, buscando excusas para conversar con él un poco más. Y se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que estaba sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era la pasión intensa y abrumadora que sintió por Rodrigo, era algo más suave, más tranquilo, era interés, era conexión, era la posibilidad de algo nuevo. Julio invitó a Marina a tomar un café después de una de las sesiones. Fueron a una cafetería en Coyoacán, conversaron durante horas sobre todo y sobre nada. Era fácil conversar con Julio. Se reía de sus chistes, hacía preguntas interesantes, compartía sus propias vulnerabilidades sin miedo. Cuando se despidieron, Marina sintió una ligereza en el pecho. No era amor todavía, pero era algo bueno, algo que podía volverse bueno. Empezaron a verse con más frecuencia. Cenas casuales, paseos por el parque, idas al cine. Marina no tenía prisa. No quería lanzarse de cabeza a otra relación sin estar segura de que estaba lista. Y Julio lo respetaba. No presionaba, no exigía definiciones, no intentaba acelerar nada. Simplemente estaba presente, disponible, real. Una noche, después de una cena en casa de Julio, donde él cocinó para ella y le presentó a su hija rápidamente, antes de que la niña se fuera a dormir, conversaron sobre relaciones pasadas. Julio habló sobre el matrimonio que no funcionó, sobre cómo él y su exesposa simplemente crecieron en direcciones diferentes. No hubo traición, no hubo rencor profundo, solo la constatación de que ya no eran compatibles, y habían decidido de forma madura terminar el matrimonio y mantener una relación sana por el bien de su hija. Marina habló de Rodrigo. Fue la primera vez que contó la historia completa a alguien que no fuera terapeuta o parte del proceso de escritura del libro.
Julio escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, él solo dijo: «Fuiste muy valiente, Marina. Valiente no solo por irte, sino por transformar ese dolor en algo que está ayudando a tanta gente. Eso es raro. Tú eres rara». Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Gratitud por haber encontrado a alguien que la veía, que la respetaba, que valoraba no solo a la mujer fuerte en la que se había convertido, sino también a la mujer frágil que todavía existía dentro de ella. Se besaron aquella noche. Fue un beso suave, sin prisa, lleno de ternura, y Marina sintió que sí, estaba lista. Lista para intentarlo de nuevo, lista para permitirse ser vulnerable, pero esta vez con alguien que merecía su vulnerabilidad, con alguien que la trataría con cuidado. Mientras Marina abría su corazón a una nueva posibilidad, Rodrigo continuaba su proceso solitario de transformación. Recibió la noticia de que Marina no respondería a su carta. De hecho, descubrió por medio de una conocida en común que Marina había recibido el sobre, pero no lo abrió. Lo había tirado a la basura sin leerlo. Rodrigo no se sorprendió, no se enfadó, lo entendió. Ella tenía derecho a no querer saber, tenía derecho a seguir adelante sin cargar con el peso de sus palabras tardías. Pero él continuó cambiando, no por ella, sino por sí mismo. Empezó a estar más presente en la vida de las personas a su alrededor. Se reconectó con amigos de la infancia que había abandonado cuando llegó a Ciudad de México. Empezó a visitar a su madre con más frecuencia, a tener conversaciones de verdad con ella, a entender mejor quién era más allá del papel de madre. Empezó a ser más amable con los empleados, a escucharlos de verdad, a valorar sus contribuciones. Hubo un día en que una de las arquitectas de su empresa, una mujer joven llamada Paula, fue a su oficina llorando. Acababa de terminar una relación complicada y estaba destrozada. El Rodrigo de antes le habría dicho que se recompusiera, que no llevara problemas personales al trabajo, pero el nuevo Rodrigo, el Rodrigo que estaba aprendiendo a ser humano, simplemente escuchó. Le ofreció un pañuelo, le preguntó si quería conversar, le dijo que podía tomarse el resto del día libre si lo necesitaba. Paula se sorprendió por la amabilidad, y cuando salió de la oficina, Rodrigo se quedó pensando en cómo pequeños cambios en cómo tratamos a las personas pueden marcar una gran diferencia. También empezó a salir con alguien de nuevo, pero de forma diferente. Ya no quería aventuras casuales, encuentros vacíos, quería una conexión de verdad. Conoció a algunas mujeres, tuvo algunas citas que no llevaron a nada. Y estaba bien, estaba aprendiendo a estar solo sin sentirse solitario. Estaba aprendiendo que su plenitud no dependía de tener a alguien a su lado. Pero había momentos, especialmente por la noche, cuando estaba solo en el apartamento que antes compartía con Marina en sus recuerdos, que todavía la extrañaba. No a la Marina de verdad, porque sabía que nunca la conoció completamente, sino a la posibilidad que ella representaba, a la oportunidad de tener algo real que él desperdició. Esos momentos se hicieron menos frecuentes con el tiempo, y Rodrigo aprendió a convivir con ellos. Aprendió que el arrepentimiento es parte de la vida, que los errores son parte del crecimiento, que no todo se puede arreglar, y que a veces la mejor forma de honrar lo que perdimos es convertirnos en mejores personas a causa de esa pérdida. Una tarde Rodrigo estaba en una librería buscando un regalo para su madre cuando vio un cartel que anunciaba un evento con Marina. Lanzaría la segunda edición de su libro en una sesión de autógrafos el sábado siguiente. Rodrigo miró el cartel durante un largo momento. Una parte de él quería ir, quería verla una vez más, tal vez incluso hablar con ella. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a respetar los límites, sabía que no debía. Salió de la librería sin comprar nada y se fue a casa. Aquella noche escribió en su diario, algo que Elena le había sugerido que hiciera. Escribió sobre Marina, sobre lo que representó en su vida, sobre lo agradecido que estaba por todo lo que aprendió, y por primera vez consiguió escribir sobre ella sin sentir ese dolor agudo en el pecho. Era un dolor más suave ahora, más parecido a la nostalgia,
que al arrepentimiento desesperado. «Marina, donde quiera que estés, espero que seas feliz», escribió. «Espero que encuentres a alguien que te vea como mereces ser vista, alguien que te valore desde el primer día. Y gracias. Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para irte. Gracias por haberme forzado a mirarme a mí mismo. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy cambiando, pero estoy intentando ser el hombre que merecías que fuera». Rodrigo cerró el diario y miró por la ventana. La ciudad estaba tranquila, la noche estaba clara, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No era felicidad plena, no era ausencia de arrepentimiento, pero era aceptación, aceptación de lo que fue, de lo que podría haber sido y de lo que nunca sería, y eso, por ahora, era suficiente. Un año había pasado desde aquella noche en que Marina envió la caja a Rodrigo. Un año de transformaciones, de aprendizajes, de dolor transformado en crecimiento. Marina estaba sentada en un café en la colonia Roma, el mismo café donde había tenido su primer encuentro con Rodrigo tantos meses atrás. Pero no estaba allí por nostalgia. Estaba esperando a Julio, que había salido más temprano del trabajo para encontrarse con ella antes de recoger a su hija de la escuela. Marina miró a su alrededor y sonrió para sí misma. Era extraño cómo aquel lugar, que antes guardaba recuerdos tan dolorosos, ahora parecía solo un café cualquiera. El poder que Rodrigo tuvo sobre ella, los recuerdos que la atormentaban, todo eso había perdido su fuerza. Lo que quedaba ahora era solo una historia que ella contó, que ayudó a otras personas y que finalmente estaba lista para dejar en el pasado donde pertenecía. Julio llegó con su sonrisa tranquila y se sentó a su lado, no enfrente. Ese pequeño gesto de elegir sentarse al lado en lugar de posicionarse como alguien que estuviera en una entrevista o negociación era típico de él. Julio siempre se aseguraba de estar al lado de Marina, literal y figurativamente. La saludó con un beso suave en la mejilla y le preguntó cómo había sido su día. Marina le contó sobre la reunión que tuvo con la editorial. Había una propuesta para transformar su libro en una serie de documentales para una plataforma de streaming. Sería una serie de 6 episodios, cada uno contando la historia de una mujer diferente que pasó por experiencias similares a la suya. Marina sería la presentadora y coproductora. Era una oportunidad enorme, pero también aterradora. ¿Vas a aceptar?, preguntó Julio tomando su mano sobre la mesa. «Creo que sí», respondió Marina. «Es una oportunidad de amplificar el mensaje, de ayudar a aún más mujeres. Pero también tengo miedo de exponerme demasiado, miedo de que esto se apodere de toda mi vida». Julio asintió. «Entiendo el miedo, pero también sé que eres increíble en lo que haces, y si es eso lo que quieres, te apoyaré completamente. Pero si decides no aceptar, también te apoyaré. La elección es tuya. Siempre lo es». Marina apretó su mano. Era eso. Esa era la diferencia. Julio no tomaba decisiones por ella, no presionaba, no manipulaba. Estaba allí para apoyar, para amar, pero siempre respetando que ella era una persona completa, capaz de tomar sus propias decisiones, y eso marcaba toda la diferencia. «Voy a aceptar», dijo Marina con más firmeza, «pero voy a establecer límites. Voy a dejar claro que necesito tiempo para mí, para nosotros, para la vida fuera del trabajo». Julio sonrió. «Perfecto». Se quedaron en el café conversando sobre diversos temas, sobre la hija de Julio que iba bien en la escuela y le había encantado conocer a Marina el último fin de semana, sobre los planes de viaje que estaban haciendo para las vacaciones, sobre la mudanza de Marina a un apartamento más grande, ya que el estudio se estaba quedando pequeño con todos los libros y materiales de trabajo. Julio le había ofrecido ayuda con la mudanza y Marina había aceptado con alegría. Su relación estaba creciendo al ritmo adecuado. No era apresurada, no era desesperada. Se construía ladrillo por ladrillo con confianza, respeto y afecto genuino. Marina se permitía ser vulnerable con Julio, contarle sobre sus inseguridades, sus miedos, sus días difíciles,
y él hacía lo mismo. Era un intercambio verdadero, equilibrado, saludable. Marina pensaba a veces en lo diferente que era de lo que tuvo con Rodrigo. Con Rodrigo era intensidad vacía, era pasión sin profundidad, era estar siempre en la cuerda floja, sin saber si se quedaría o se iría. Con Julio era tranquilidad, era saber que estaría allí al día siguiente, era poder hacer planes sin miedo a ser abandonada, era ser vista, valorada, amada. Después del café fueron juntos a buscar a la hija de Julio a la escuela. La niña, llamada Sofía, corrió a abrazar a su padre y luego saludó a Marina con una sonrisa tímida pero genuina. Marina estaba aprendiendo a navegar este espacio de no ser madre, pero ser alguien importante en la vida de esa niña. Era delicado, requería paciencia y sensibilidad, pero era gratificante ver el vínculo formarse poco a poco. Pasaron el resto de la tarde juntos, fueron al parque, tomaron helado, conversaron sobre el día de Sofía en la escuela. Era simple, cotidiano, común, pero para Marina, que había pasado tanto tiempo en relaciones dramáticas y complicadas, esa simplicidad era revolucionaria. Era la prueba de que el amor no tenía por qué doler, que las relaciones sanas existían, que ella merecía eso. Aquella noche, después de dejar a Julio y Sofía, Marina volvió a casa y abrió su portátil. Había decidido escribir un nuevo texto, ya no sobre Rodrigo, sino sobre los nuevos comienzos, sobre cómo es posible amar de nuevo después de haber sido herida, sobre cómo es posible confiar de nuevo después de haber sido traicionada, sobre cómo es posible creer de nuevo en el amor después de haber perdido la fe en él. Las palabras fluían con facilidad. Marina ya no escribía con dolor. Escribía con esperanza, con sabiduría, con gratitud por el camino recorrido. Terminó el texto y lo publicó en su blog personal, que había creado para compartir reflexiones más allá del libro. En pocas horas, el texto tenía cientos de comentarios de mujeres agradeciendo, compartiendo sus propias historias de nuevos comienzos, celebrando la posibilidad de ser felices de nuevo. Mientras Marina prosperaba en su nueva vida, Rodrigo también continuaba su camino. Había hecho progresos significativos en terapia. Elena lo había ayudado a deconstruir muchos de los patrones que le impedían conectar verdaderamente con las personas. Rodrigo ahora entendía que el miedo a la vulnerabilidad venía de un lugar profundo, relacionado con la forma en que fue criado, con las expectativas que siempre tuvo que cumplir, con la imagen de éxito a cualquier costo que había internalizado. Había empezado a salir con una mujer llamada Andrea, a quien conoció en un evento benéfico. Andrea era médica, tenía 40 años, estaba divorciada y tenía 2 hijos adolescentes. Era inteligente, independiente y no tenía interés en juegos emocionales. Andrea dejó claro desde el principio lo que esperaba de una relación: honestidad, presencia, compromiso. Y Rodrigo, por primera vez, estaba dispuesto a ofrecer todo eso. La relación con Andrea era diferente a todo lo que había experimentado antes. Era más madura, más consciente. Había desafíos, claro. Sus hijos eran adolescentes en una fase complicada, y Rodrigo estaba aprendiendo a lidiar con la realidad de relacionarse con alguien que tenía una vida compleja, con responsabilidades e historias que no lo incluían. Pero estaba comprometido, estaba presente, estaba intentándolo de verdad. Elena había comentado en una de las sesiones recientes lo diferente que estaba Rodrigo. «Ya no estás intentando controlarlo todo», dijo ella. «Estás permitiendo que las cosas sean lo que son. Estás siendo vulnerable. Estás aprendiendo a amar de verdad». Rodrigo estuvo de acuerdo. «Es extraño, Elena. A veces todavía tengo ganas de volver a los viejos patrones, de alejarme cuando las cosas se ponen difíciles. Pero entonces me acuerdo de Marina, de lo que perdí, y me acuerdo de que no quiero cometer los mismos errores». «¿Y sobre Marina?», preguntó Elena. «¿Todavía piensas en ella?». «Pienso», respondió Rodrigo, «pero no de la misma forma. Antes era obsesión, arrepentimiento, deseo de volver en el tiempo. Ahora es solo un recuerdo importante,
que me enseñó mucho, pero que quedó en el pasado. Deseo que sea feliz, y espero que haya encontrado a alguien que la valore de verdad. ¿La perdonaste?, preguntó Elena. Rodrigo pensó por un momento. Me perdoné a mí mismo. Entendí que cometí errores, pero que soy capaz de aprender, de cambiar. Y creo que eso es más importante que el perdón. Es crecimiento. Elena sonrió. Has recorrido un largo camino, Rodrigo. Una tarde, Rodrigo estaba en una librería comprando un regalo para Andrea cuando vio el anuncio del documental que Marina iba a presentar. Había un cartel grande en la entrada de la librería, con su foto sonriendo, confiada, radiante. El título era Reconstrucción. Rodrigo se detuvo y miró la imagen por un largo momento. Sintió una opresión en el pecho, pero ya no era dolor. Era una mezcla de nostalgia y orgullo. Orgullo de ver que ella había logrado transformar todo aquello en algo tan importante. Tomó una foto del cartel con el móvil y esa noche se la mostró a Andrea. «Andrea, necesito contarte una historia», dijo él. Y se la contó. Le contó sobre Marina, sobre cómo había sido egoísta, sobre la caja, sobre la carta, sobre todo el proceso de transformación que vino después. Andrea escuchó en silencio, sosteniendo su mano. Cuando terminó, Andrea dijo: «Rodrigo, sé que ya no eres ese hombre. Veo cómo te estás esforzando por ser diferente. Y lo valoro. Pero necesito saber, ¿todavía tienes sentimientos por ella?» Rodrigo respiró hondo. «Siento gratitud, siento respeto, siento admiración por lo que se ha convertido, pero no tengo deseo de volver, no tengo esperanza de reconquistarla. Lo que tuvimos terminó hace mucho tiempo, y está bien. Estoy aquí contigo porque es aquí donde quiero estar». Andrea asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Gracias por ser honesto». Los meses continuaron pasando. Marina aceptó el proyecto del documental y comenzó el proceso de producción. Viajó por varias ciudades de México, entrevistando a mujeres con historias poderosas de superación. Cada historia la conmovía profundamente. Estaba Mariana, de Guadalajara, que salió de un matrimonio abusivo después de 20 años. Estaba Renata, de Monterrey, que descubrió su propia fuerza después de una ruptura devastadora. Estaba Camila, de Puebla, que reconstruyó su vida a los 50 años, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cada episodio era una celebración de la resiliencia femenina, de la capacidad de levantarse incluso después de las peores caídas. Marina no aparecía como una experta, o como alguien que tenía todas las respuestas. Aparecía como una mujer que también había pasado por eso, que entendía el dolor, pero que había encontrado un camino para salir. Y eso lo hacía todo más auténtico, más real. Cuando se lanzó el documental, la repercusión fue inmediata y masiva. Millones de personas lo vieron en los primeros días. Las redes sociales explotaron con discusiones sobre relaciones sanas, sobre reconocer señales de alerta, sobre la importancia del amor propio. Marina fue invitada a entrevistas en programas de gran audiencia, a debates en universidades, a conversaciones con grupos de apoyo por todo el país. Estaba en la cima de su carrera, pero también estaba cansada. La exposición era inmensa, y a veces Marina sentía que estaba dando más de sí de lo que podía reponer. Fue Julio quien se dio cuenta y le sugirió que se tomara un tiempo. «Marina, necesitas descansar, necesitas cuidarte, estás ayudando a tanta gente, pero no puedes olvidarte de ayudarte a ti misma». Marina estuvo de acuerdo. Se tomó 2 semanas de vacaciones completas. Desconectó las redes sociales, delegó compromisos y viajó con Julio y Sofía a una playa en 1900, la costa de Oaxaca. Fueron 2 semanas de simplicidad, de despertar sin compromisos, de caminar descalza por la arena, de leer libros sin hora para terminar, de jugar con Sofía en la playa, de tener largas conversaciones con Julio sobre la vida, sobre los sueños, sobre el futuro. Una noche, sentada en el porche de la casa que habían alquilado, escuchando el sonido de las olas, Marina tuvo una revelación. Era feliz, genuina, profundamente feliz.
No porque tuviera éxito profesional, no porque estuviera ayudando a la gente, aunque eso era importante, sino porque había encontrado la paz. Paz consigo misma. Paz con su pasado. Paz con sus elecciones. Julio se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. ¿En qué piensas?, preguntó él. Estoy pensando en lo extraña que es la vida, respondió Marina. Hace un año estaba destrozada. Pensaba que nunca más podría confiar en alguien. Pensaba que ese dolor nunca pasaría, y ahora mira dónde estoy. Estoy feliz, estoy completa, soy amada. Te mereces todo eso, dijo Julio, besando la parte superior de su cabeza. Y mucho más. Marina se acurrucó en él. Gracias por estar aquí, por respetarme, por amarme de la manera correcta. Siempre, respondió Julio. Mientras Marina disfrutaba de su paz, Rodrigo también estaba encontrando la suya. La relación con Andrea iba bien. Habían decidido vivir juntos, una gran decisión que Rodrigo no habría tomado unos años atrás. Pero ahora estaba listo, listo para el compromiso, listo para construir algo de verdad. Los hijos de Andrea estaban aceptando gradualmente a Rodrigo. No era fácil. Los adolescentes rara vez son receptivos a nuevas figuras paternas, pero Rodrigo estaba siendo paciente, respetuoso, dando espacio cuando era necesario y haciéndose presente cuando se lo permitían. Estaba aprendiendo que las relaciones familiares se construyen con tiempo, no con dinero ni con gestos grandiosos. Una noche, durante una cena familiar, el hijo mayor de Andrea, un joven de 17 años llamado Lucas, le preguntó a Rodrigo sobre su trabajo. Conversaron sobre construcción, sobre arquitectura, sobre los desafíos de administrar una empresa. Lucas parecía genuinamente interesado, y cuando la cena terminó, le agradeció a Rodrigo por la conversación. Ese pequeño gesto, tan simple, llenó a Rodrigo de una alegría que no esperaba. Era diferente a la alegría de cerrar un gran negocio o de recibir un premio. Era la alegría de ser aceptado, de pertenecer, de formar parte de algo más grande que él mismo. Andrea notó el cambio en él. «Estás diferente hoy», comentó ella mientras arreglaban la cocina juntos. «Más ligero». «Lucas habló conmigo», dijo Rodrigo con una sonrisa. «Por primera vez realmente habló conmigo, como si yo fuera alguien importante en su vida». Andrea sonrió y lo abrazó. «Eres importante, Rodrigo. Para mí, para ellos. Solo necesitabas tener paciencia». «Estoy aprendiendo», respondió él. «Estoy aprendiendo que las mejores cosas llevan tiempo y que vale la pena esperar». El tiempo continuó pasando. Marina lanzó su segundo libro, esta vez no sobre su propia historia, sino sobre las historias de las mujeres que conoció durante las grabaciones del documental. Era una colección de relatos poderosos, de superación y reconstrucción. El libro se convirtió en otro éxito, consolidando a Marina como una voz importante en el debate sobre relaciones y empoderamiento femenino. Ella y Julio se comprometieron. Fue una petición simple, durante un paseo por el bosque de Chapultepec, sin grandes producciones ni sorpresas elaboradas. Julio simplemente se detuvo, tomó sus manos y dijo: «Marina, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Quieres casarte conmigo?». Marina, con lágrimas en los ojos, dijo que sí. La boda se fijó para el año siguiente, una celebración pequeña e íntima, solo con familiares cercanos y amigos queridos. Marina estaba feliz con la perspectiva. Después de tanto tiempo creyendo que nunca encontraría un amor verdadero, allí estaba, a punto de casarse con un hombre que la amaba y respetaba de verdad. Rodrigo, por su parte, también estaba planeando el futuro. Él y Andrea habían decidido no casarse oficialmente, pero asumir un compromiso de vida juntos. Habían hecho una ceremonia simbólica, solo para la familia, donde declararon su amor e intención de construir una vida compartida. Rodrigo estaba aprendiendo que el compromiso no necesita venir con un papel firmado. Viene con acciones, con presencia, con elecciones diarias de estar al lado de alguien. 2 años habían pasado desde aquella noche de la caja. Marina y Rodrigo siguieron sus vidas, completamente separados,
sin ningún contacto, sin ningún intento de reencuentro. Y estaba bien. Ambos habían encontrado sus caminos, sus propias versiones de felicidad, sus propias formas de amor. Marina nunca supo que Rodrigo había cambiado. Nunca supo sobre la terapia, sobre sus esfuerzos por ser mejor. Y no necesitaba saberlo. Aquello no era sobre ella, era sobre él. Del mismo modo que la transformación de ella no fue para vengarse o demostrarle algo a Rodrigo. Fue sobre ella misma, sobre reencontrarse, sobre reconstruirse. Hubo un día, sin embargo, en que sus caminos casi se cruzaron. Marina estaba en una conferencia en un centro empresarial en la zona de Santa Fe. Rodrigo estaba en una reunión en el mismo edificio, 2 pisos más arriba. Estaban tan cerca geográficamente, pero tan distantes en sus realidades. Ninguno de los dos sabía de la presencia del otro. Y quizás fue mejor así. Cuando Marina terminó su conferencia y salió del edificio, Rodrigo estaba entrando en el ascensor. Por una fracción de segundo podría haber habido un encuentro, pero el momento no era el adecuado, y quizás nunca lo sería. Porque algunas historias no están hechas para tener reencuentros. Están hechas para enseñar, para transformar y para ser dejadas en el pasado donde pertenecen. Marina continuó caminando por la acera, pensando en la conferencia que había dado, en las mujeres que la abordaron después, en las vidas que estaba tocando. Su teléfono sonó. Era Julio, preguntando si quería cenar fuera. Marina sonrió y respondió que sí. Estaba feliz, completa, en paz. Rodrigo, dentro del ascensor, estaba mirando su móvil, leyendo un mensaje de Andrea sobre la cena que ella estaba preparando. Sonrió. Estaba ansioso por llegar a casa, por estar con ella y con los chicos, por esa vida común y extraordinaria que había construido. Él también estaba feliz, completo, en paz. Y así, sin saberlo, Marina y Rodrigo vivieron el desenlace real de su historia, no un desenlace donde se reencontraban y hacían las paces, no un desenlace donde ella lo perdonaba y le daba una segunda oportunidad, sino un desenlace donde ambos siguieron adelante, donde ambos aprendieron, donde ambos crecieron, donde ambos encontraron la felicidad, no el uno en el otro, sino en sí mismos y con otras personas, porque a veces el final feliz no es sobre reconquistar a quien perdimos, es sobre conquistarnos a nosotros mismos de vuelta, es sobre entender nuestro valor, es sobre aprender que podemos ser felices solos y a partir de esa plenitud encontrar a alguien que sume a nuestra vida en lugar de llenarla. Marina no se fue de la vida de Rodrigo por falta de amor por él. Se fue por exceso de amor propio, y ese amor propio la llevó a construir una vida que era verdaderamente suya, una vida llena de propósito, de conexiones reales, de amor verdadero. Rodrigo, por su parte, aprendió que amar no es poseer, es respetar, es estar presente, es valorar. Y aunque lo aprendió demasiado tarde para Marina, lo aprendió a tiempo para Andrea, para sus hijastros, para las personas que ahora formaban parte de su vida. Las historias de Marina y Rodrigo eran paralelas ahora, ya no se tocaban, pero ambas eran historias de crecimiento, de transformación, de segundas oportunidades. No segundas oportunidades el uno con el otro, sino segundas oportunidades consigo mismos y con la vida. Y quizás ese sea el verdadero final feliz. No el cuento de hadas donde todo se resuelve con un beso, sino la historia real donde las personas cometen errores, aprenden, crecen y encuentran sus propias versiones de felicidad, donde el amor propio es el protagonista, donde elegirse a uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia, donde irse no es rendirse, sino empezar de nuevo. Marina miró el cielo de Ciudad de México, ahora teñido de naranja por el sol del atardecer, y sintió gratitud. Gratitud por el dolor que la fortaleció. Gratitud por el valor que encontró. Gratitud por la vida que construyó. Estaba lista para el futuro. Un futuro que finalmente era completamente suyo. Rodrigo miró por la ventana de la oficina, viendo la ciudad encenderse con las luces de la noche, y sintió paz.
paz por haber enfrentado a sus demonios, paz por haber cambiado, paz por haber encontrado una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Él también estaba listo para el futuro, un futuro donde ya no era prisionero de sus viejos patrones, y en algún lugar entre esos dos futuros, en la memoria de ambos, existía el recuerdo de 15 noches que lo cambiaron todo. Noches que enseñaron que el amor verdadero no duele, que las relaciones sanas existen, que merecemos ser vistos, valorados, elegidos, y que cuando eso no sucede, tenemos el derecho y hasta la obligación de elegirnos a nosotros mismos, porque al final, Marina no se fue por falta de amor por Rodrigo, se fue por exceso de amor propio. Y ese fue el comienzo de la historia que finalmente era solo suya. Y también fue el comienzo de la historia de Rodrigo consigo mismo. Dos historias separadas, pero igualmente importantes. Dos historias de un nuevo comienzo. Dos historias de esperanza. Y esas historias continúan escribiéndose, día tras día, con cada elección que hacen, con cada persona que aman, con cada vez que eligen el respeto en lugar del control, la verdad en lugar de la manipulación, el amor propio en lugar de la aceptación de migajas. Porque esa es la historia más importante que cualquiera de nosotros puede escribir. La historia de cómo aprendimos a amarnos a nosotros mismos primero, para que, cuando llegue el amor verdadero, estemos listos para reconocerlo y aceptarlo. Y para que cuando algo no sea amor verdadero, tengamos el valor de dejarlo ir. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Rodrigo haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de reconstrucción y amor propio, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué parte los marcó más. ¿Se identificaron con Marina? ¿O quizás con la transformación de Rodrigo? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos enseñan sobre el amor, el respeto y el valor de elegirnos a nosotros mismos. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que tocará su alma.